gracias César, José Miguel Vila, que está también con nosotros. Muy agradecidos por encontrarnos aquí todos en este canal, que semana a semana hacemos una pequeña tertulia sobre distintas cuestiones, ¿no? Bueno, y la gente habitual que estamos de tertulianos aquí en la revista. Pues nada, decía César que la verdad es que sí que ha habido unos momentos de tensión, nada que ver con lo que tú seguramente has pasado y que nos podrás contar de estos 5 días que has tenido, 2 en Sevilla y estos 3 últimos de 21, 22 y 23 en los teatros del canal. La verdad es que para nosotros sí que ha sido una verdadera satisfacción, bueno, pues poder haber compartido estos momentos pues con tu obra que, en fin, hay gente que le puede gustar más o menos, pero de cualquier forma sí que entiendo que ha sido un encuentro de música y voz pues muy acorde a muchas situaciones, ¿no? Ahí ya hemos tenido críticas de todo tipo, muchas afortunadamente positivas y otras sin ser negativas, que bueno, tampoco se está muy habituado a la música contemporánea, ¿no? Pues bienvenidos a todos y pues esto es una tertulia entre todos. Yo tampoco vamos a tratar de que cada César, si te parece que haces unos comentarios. Perfecto, perfecto. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Estoy, como siempre, encantado de hacer estas reuniones. La verdad es que el día que lo dejéis echará de menos. Me siento no tener tiempo para entrar en otras cosas que habéis mandado que tenían una pinta muy interesante, pero bueno, no se puede estar a todo. Y nada, y daros mucho las gracias, por supuesto, a todos los que habéis participado, que ha sido una cosa, para mí, os podéis imaginar, llevaba con esto como 15 años dándole vueltas para arriba, para abajo, que se haga, que no se haga, en fin, y ha sido un poco duro porque una vez que, bueno, el trabajo ha sido muy duro, pero ya una semana después se te ha olvidado, pero luego estar ahí eh, una hora y otra hora y otro día. Yo estoy acostumbrado a que mis obras se hagan un día o dos, a veces las de orquesta, y ya no se vuelve a hacer, o se hace 6 años después o lo que sea. Entonces, en fin, uno lo pasa un poco mal porque está nervioso, porque piensa que no está todo exactamente perfecto en su sitio, pero bueno, también estoy relativamente contento. Y luego tengo que dejar pasar, como siempre, un par de años o así. Si lo hacen dentro de un par de años, entonces lo puedo escuchar ya tranquilamente, más o menos tranquilamente. Pero ahora mismo estoy tan metido en lo que he hecho, en lo que será, lo que no será, que casi se pierde la perspectiva. Estás tan metido en el trabajo como montado en una ola que te va llevando, que al final dices, ¿esto que he hecho será interesante? ¿No será? No lo sé. Pero bueno, yo creo que había recibido muchas valoraciones muy positivas en Sevilla, de músicos, de amigos del conservatorio, de escritores, de gente de mi cuñada, quiero decir, de gente de público en general, y esto me parece muy positivo, porque yo quería también salir un poco de los súper especialistas de la música, todo este ambiente que está muy bien, pero la música se hace o el arte se hace para llegar a la gente que pasa por ahí, llegar al público más o menos sensible, más o menos formado, y cuando digo más o menos quiero decir más o menos. Hay veces que gente con poca formación tiene mucha sensibilidad y es capaz de valorar o de apreciar o de que le guste cosas que son muy complejas, ¿no? A mí me pasó un momentito, una pequeña anécdota. Cuando yo era chaval, que lo he contado muchas veces, tocaba rock y empecé a tocar la guitarra clásica, y un día por casualidad me pusieron una pieza de música contemporánea de Stockhausen y quedé totalmente fascinado. Pensé que esto era una cosa impresionante, que tenía que hacer esto cuando tenía 15 años. Pero es curioso, lo he pensado muchas veces, porque toda mi pandilla de esa época, que éramos todos rockeros, mi hermano el mayor, el amigo este, el amigo del otro, todos les pareció fascinante aquello. Luego, los demás no han seguido por esa línea o no le ha gustado tanto como a mí, pero sin embargo,
las cosas complejas pueden llegar a gente que está, bueno, yo con 15 años la formación que tenía era nula, o sea, no había oído una sonata de Beethoven en mi vida, había oído los Rolling Stones y cosas así, con todo mi respeto, que están muy bien los Rolling Stones para lo que es. Entonces, quiero decir que no es muy fácil, pero se puede dar que el arte llegue a gente que no está formada previamente, que es un poco un tópico del mundo moderno, ¿no? Es que yo si no sé antes, no sé qué, bueno, tú si llegas a un sitio y aquello te dice algo y te dejas llevar por la sensación de ver un cuadro o de ver una película o de escuchar una música, pues te puede decir algo perfectamente, aunque sea una cosa compleja, no necesariamente tiene que ser algo convencional, convencionalmente pop o convencionalmente clásico o lo que sea, sino puede ser otro tipo de cosas. Me estoy yendo por las ramas un poco, pero bueno, si Pero queréis... yo creo, Perdona, César, una cosita más que quería decir, que me pareció fascinante, por cierto, la charla que hicimos después el viernes, sí, sobre todo que no ha venido Carlos, es que confundo a los dos Carlos Canalejas. sí. No, no debió poder porque sí que tenía pensado entrar. Pues me pareció fascinante lo que dijo, o sea, me quedé emocionado a punto de llorar y echarme a su brazo, lo que pasa es que no queda bien hacer esas cosas, parece ser. Pero no, de verdad, Sí, no, sí, fue comentado, fue comentado también por un compañero tremendo. nuestro después que estuvimos por ahí tomando algo, porque también hacía más de un año que no nos habíamos encontrado. Y sí que se habló del tema de Hombre, Carlos. me llegó de un hondo como decir, claro, es que él es justo lo que está diciendo, es justo lo que yo tengo dentro de mí o algo así, es una cosa Sí, súper particular que a ver si se lo tengo ocasión de decírselo. sí, sí. Te iba a decir, César, que tu formación musical está en España, está en Madrid o estabas fuera ya en Nueva York. Bueno, empecé un poco, yo empecé a tocar la guitarra así un poco autodidacta, como todos los chavales de los 70 y esa época. Y luego empecé a tocar guitarra clásica aquí en Madrid ya. Mi padre me dijo, y yo le hice caso, digo, hombre, pero si quieres tocar, pues aprende bien y luego tú tocas la guitarra eléctrica para aprender guitarra clásica, como Dios manda, en fin. Y entonces fui a unas clases que había en el Diario Pueblo, además que mi padre era periodista del Diario Pueblo, y habían llevado un profesor de guitarra y pues bien, tal. Entonces nos hicimos amigos, no era muy mayor, tal, y este me empezó a poner música contemporánea un poco por casualidad. Me dijo, mira estas cosas raras que hacen los compositores ahora, que es interesante que lo escuches. Y justo unos meses después me fui a Nueva York ya. Y entonces ya con la idea de ser compositor más o menos, pues empecé a estudiar en serio todo lo que pude, siempre de forma no reglada, o sea, yo no tengo título de nada, no diré antiacadémico porque no lo soy, pero académico, o sea, no he hecho nada, no tengo título de nada, ¿vale? Y entonces he estudiado como los antiguos, en la casa de un señor que sabía armonía, pues le pagaba todas las clases y estudiaba armonía, en la casa de un señor que tocaba el piano. Y es interesante porque nunca he hecho un examen de nada y las cosas que sepa o no sepa las sé por práctica pura. O sea, no la idea de... Así he salido un poco anarquista a lo mejor con respecto a la estética y a ciertas cosas sí, a la estética y en fin, esta cosa académica que no me gusta especialmente. Sobre todo cuando hablan de mí y de los demás, que hagan lo que quieran. O sea, o cuando yo puedo decir que no hago ciertas cosas sobre lo que yo hago, vaya, que tampoco podré hacerlo siempre. Y nada, y luego estuve en España, luego volví a España en el 85 y estuve estudiando con Paco Guerrero, Francisco Guerrero y Luis de Pablo y ya empecé poco después a componer y hay muchísimas cosas. Yo si tuviera que Sí. si tuviera que decir lo que más me ha enseñado, pues hay muchas cosas que me han enseñado tanto más que lo que ha aprendido uno de forma en una clase, ¿no? O sea, de pintura, de la poesía, la charla con mis colegas, por ejemplo, casi es lo más importante. Yo me acuerdo cuando ya dejé de estudiar con ningún maestro, que conservo unos bastantes amigos compositores que luego hemos hecho todos carreras más o menos.
y eso era casi la mejor escuela, que hablabas de toda la música, de esta obra, de esta obra, de Stockhausen, y empezábamos a comentar, pues esto sí, pero esto no vale, esto es mentira, esto es verdad, y esa forma de ir aclarando uno su camino, pues es casi la mejor universidad. Que no sé si estas cosas las hacen en las universidades y en los conservatorios, o sea, un debate verdadero, no un debate ficticio, puesto que tu camino depende de lo que de lo que estás analizando, no es simplemente una cosa para hacer un trabajo, sino que la música que tú quieres hacer depende de que tú te aclares en esa crítica de lo que han hecho tus padres, tus abuelos y tus contemporáneos. Muy bien. No sé si me estoy enrollando mucho. No, 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 lo que es muy Vale. bien. Sí, sí. Pues esto no, es curioso. El otro día hablaba, perdón, con mi prima, que es profesora de la UNED y se queja mucho de las cosas académicas. Hay mucho. Y entonces yo le decía, hombre, es que yo, claro, como yo lo he hecho todo así, digo, yo no sé lo que sé. Y además a mí me parece discutible que alguien sepa lo que sabe, porque en realidad es muy difícil. O sea, tú cuando tienes una presión, como yo he tenido, por cierto, estos meses y estos años con esto, sale cualquier cosa, o sea, eres capaz de cualquier cosa que pensabas que no podías hacer. Entonces, y eres capaz de encontrar, eso es lo más importante, eres capaz de encontrar lo que necesitas, ¿no? Entonces, para mí la mejor educación es la que te enseña a encontrar lo que necesitas y no tanto a saber qué sabes. Yo sé que sé hasta el máster de no sé qué. Bueno, eso entiendo que el Estado y la sociedad tienen que calibrar y que poner, claro, no va a ir un tipo a operar de riñón sin ser médico, y, lógicamente, ¿no? Pero que también hay que tener en cuenta que el conocimiento es una cosa muy escurridiza y bueno, y que bajo presión pues aparecen capacidades ocultas que uno nunca hubiera pensado, o se acuerda uno de determinadas cosas, en fin, y más en cuestiones artísticas. O sea, en cuestiones artísticas decir que este que se ha graduado y el otro que se ha graduado son iguales, pues bueno, resulta un poco chocante. Es curioso, César, cómo solo los que sabéis ponéis en cuestión vuestro propio saber. Este es José Miguel Vila. Pues muchas gracias. No Los citemos la que... famosa de solo sé que no sé nada, pero Bueno, vamos. sí, sí. No, pero bueno, estoy pensando en políticos concretos, pero no vamos a poner nombres. Muchos otros se obstinan en la titulitis, ¿no? En decir yo soy, yo he hecho, yo tal, para intentar justificar un saber que probablemente con su práctica no tienen, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que a mí, yo me quedé ciego adulto, ¿no? De 20 y tantos años, ¿no? Y los distintos oftalmólogos por los que había pasado, hasta que al final di con uno que se atrevió a hacer lo que los demás no se atrevían, solo este fue el que me dijo, mira, tienes un 10% de posibilidades de, no sé, conservar algún pequeño resto de visión, pero muy pocos. Los demás no te decían nada. Este que de verdad sabía ya una eminencia, sí que se atrevió a decirme la verdad, ¿no? Y yo creo que hay que ir con la verdad por delante, porque al final tu música no se va a juzgar por el título que tenga detrás Hombre, de... no, claro. Tu música se va a juzgar por tus pentagramas y por tus ejecuciones y ya está, y no hay que darle más vueltas, ¿no? Sí, sí. Yo tengo que decir, bueno, soy el crítico, hace 7 o 8 años que me dedico al tema este, soy periodista y, bueno, y escritor, eso es una redundancia, pero me dediqué a la crítica teatral porque justamente me fascina el teatro desde la primera vez que acudí a una obra de teatro, y cuando me jubilé o me jubilaron, pues decidí dedicarme íntegramente al tema este y lo he hecho con una, en fin, pasión total, hasta el punto de que yo diría que en los 7 años estos, pues no menos de 1000 críticas he publicado y probablemente están más cerca de las 1500 que de las 1000, ¿no? Uf. Yo es la primera vez que me enfrentaba a una crítica como esta, en donde lo que domina más que lo dramático es lo musical. Y yo sí que puedo decir con toda claridad y con toda seguridad que no tengo ni idea de música. Lo tengo claro, claro. Por lo menos de música contemporánea, ¿no? Yo me quedé en la clásica y en el pop y en el rock y todas estas cosas. Y entonces tiré más de sensibilidad que de conocimientos y acabé diciendo lo que acabé diciendo, que básicamente se resume en la frase de que yo creo que con la experiencia, la propuesta que tú hiciste, se acaba aprendiendo más de cegra que con un curso sobre el tema, sin duda ninguna. O sea, colocar a la gente a ciegas durante una hora intentando poner en guardia todas las sensaciones, todos los sentidos que tiene, menos el de la vista, es el hecho que más lo hace empatizar
con la persona que tiene o que tenemos estas carencias, ¿no? La carencia de visión. Y por cierto, te felicito porque el resultado es muy bueno. Sí, señor. Bueno, pues me parece muy curioso porque yo no estaba mucho en mi imaginación. O sea, yo he intentado hacer una cosa propiamente artística y bueno, y poner a la gente en una posición rara, pero con una idea artística. O sea, que si me dices eso me parece curioso. O sea, que después además consiga hacer algo así, pues me parece estupendo. Digamos Bueno, que... pero eso suele suceder muchas veces, yo creo, ¿no? Lo digo porque a mí me atribuyen, por ejemplo, influencias literarias de tal o de cual, de gente a la que yo directamente no he leído, por ejemplo. Claro, claro. Pues, bastante Pero curioso. bueno, probablemente a través de terceros, que sí que habrán leído a este otro, pues me habrá llegado a mí la influencia. ¿Por qué no? Puede que contigo pase lo mismo. En fin, yo simplemente te digo Sí, que, sí, como tú hombre, yo decías tenía un poco antes, la idea, esa estaba un poco la idea. Ahora que lo pienso en tiré el de proyecto, de sensibilidad, hacer ya que de conocimiento no una podía. idea social, digamos, de que la gente entienda, pero al decirlo así tan claramente he dicho, hombre, qué bien, ¿no? No. Que por cierto, como te puedes imaginar, comparto la fascinación por el teatro, he visto un montón de teatro desde que era chaval. Recuerdo la primera obra de teatro que vi en Madrid en la Sala Cadalso, yo solo sin mis padres, debía tener 12 años o algo así, que era el Wojciech de Buchner, por cierto. Sí, Wojciech. Y me parece una cosa fascinante, o sea, una especie de fractal de la vida o algo así, una gente que se pone a hacer un trozo de vida para que otros le miren y los otros hacen como que no les ven. O sea, Bueno, es cierto, si, sí. lo, si, lo, si lo analizas así como si fueras un marciano que ha caído a la Tierra, es una cosa alucinante. Dice, ¿esta gente por qué hace esto? O sea, y además Sí, eligen unos momentos de la vida y otros no los eligen para ponerlos ahí y que los vean. O sea, dice, hay otras cosas que no son interesantes para poner y unas sí son. Es decir, y depende, claro, el autor lo interesante que es lo que elija para poner en esa especie de gran hermano extraño que está una gente mirando y se supone que no les tengo, ven, pero todo el mundo sabe que en realidad les ven y los otros saben que hay unos señores ahí. tengo una curiosidad, César. Supongo que son 7 u 8 los actores que elegiste, las voces de los actores que elegiste para Sí. enfrentarse a tu música. Supongo que hiciste algún casting. ¿Qué fue lo que te determinó para elegir esas voces y no otras? ¿Qué buscabas en ellas? Qué bueno. Por un lado, hombre, por un lado está claro que se caracterice muy claramente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le dije a Bernabé, que por cierto, gracias a Bernabé hemos hecho todo esto y su asociación, un acento extranjero, por ejemplo, ¿no? Bueno, extranjero, un panamericano, incluso pensamos, yo le dije, a ver si hay un ruso o un checoslovaco o algo así que hable español, pero que tenga. Y luego, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero bueno, yo buscaba una cosa que más o menos creo que lo han hecho, o sea, que lo he conseguido sacar y yo creo que lo han hecho muy bien, una cierta naturalidad, un cierto naturalismo para hacer algo que no es naturalista en absoluto. Como, Simbolista, sí. Sí, la pero verdad es que las voces se diferencian mucho, todas, es cierto, son muy claro, aparte distintas. del espacio, que tú enseguida abres la boca y sabes que es ese, porque en el libreto de Metternich pone ciego número 1, ciego número 2, pero ahí no ponen números. O sea, tú sabes que es ese que estaba por aquí a la izquierda y ahora se ha ido Y por ahora ahí. se ha puesto a la derecha, sí. Porque la voz es inconfundible, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, estuvimos hablando, yo les decía, contadme algo lo primero, yo qué sé, de cosas que os pasen en la vida, que os guste ir al campo, que os gusta, cosas así, para ver cómo habla normal la gente. O sea, y entonces decía, bueno, pues ahora hablar normal, o sea, no hagáis teatro. Entonces, ese ha sido sobre todo el trabajo que creo que ha quedado bastante bien. A veces incluso nos hemos pasado de, de no hacer nada, pero creo que no está mal. Yo lo que no me gusta, en general, yo escucho mucho también ficciones radiofónicas o ficciones sonoras, le llaman ahora, o sea, teatro radiofónico, que hacen ahora todos, la SER, vosotros, la Radio Nacional. Y en general los actores hacen mucho teatro en el mal sentido de la palabra, o sea, actúan, y a mí eso personalmente no me gusta. Quiero decir, yo cuando he visto Veronese, por ejemplo, Daniel Veronese con su compañía,
hacen unas 3 semanas de Chejos que vi hace unos años, que era alucinante, en el María Guerrero. Pues hablaban como estoy hablando ahora, pero haciendo Chejos. O sea, no hablaban haciendo teatro, todo dramático, tal. Entonces yo me acuerdo que le dije, lo primero que le dije, aquí no hay chillidos, no se habla fuerte nunca, se habla siempre normal, aunque aparezca un muerto o lo que sea, no hay nada. Y bueno, es una opción, quiero decir que otro pueblo haría de otra manera. Claro, es que el bascular entre un extremo, que es ese, ¿no? El de la impostura total, la voz embolada y tal, igual, de actor, y la otra, la absoluta naturalidad, hay un término medio, porque es que el otro extremo, el de la naturalidad, pues que es en lo que ahora se cae mucho, por cierto, por lo menos en cine, prácticamente no se entiende, incluso en tu propio idioma. No sé si nuestros Sí, bueno, colegas sí, pero en cine un poco de influencia de Woody Allen y tal, estos que van todos a la vez y tal. Bueno, pero hay veces que se crea una cierta impostura de eso también, ¿no? O sea, Bueno, naturalidad sí, pero vocalizada, que se le entienda, porque si no, no hacemos nada. Sí. No, completamente de César, acuerdo. baja un poco Sí. la cámara, César, que te estoy Ah, viendo. perdona. Milagro verdadero. Bien, ahí. Y el micro bien, ¿no? No, lo que No, la voz bien, sí. yo, mi padre, que era un periodista muy inteligente, una cosa muy pequeñita cuento. Esto me contó muchas veces, un programa en los años 60 que era que iban a Barajas, al aeropuerto, hablaban con una azafata y entonces la azafata venía de Alemania, entonces les contaba lo que pasaba en Alemania. Aunque la azafata no lo supiera, pues entonces mi padre le llevaba lo que pasaba y entonces lo leía la azafata. Y dijo, muy bien, pero se dieron cuenta de que la ambientación de Barajas sonaba fatal y no parecía un aeropuerto para nada. Y entonces después se metió en un estudio con efectos de sonido y con una locutora y entonces lo hicieron todo de mentira y era todo perfecto y parecía Barajas. Entonces quiero decir, cuando yo digo naturalismo, quiero decir algo concreto, o sea, que no es necesariamente como hablamos. Es curioso, también otra anécdota personal, yo debí coincidir con tu padre en Pueblo, porque mi primer trabajo fue ¿Sí? justamente en el edificio Pueblo. Yo estaba en una agencia de prensa, se llamaba Servicio de Información Sindical, en la planta octava, y Pueblo me parece que estaba en la planta tercera, cuarta, quinta o una cosa así, ¿no? O sea que debimos más de una vez cruzarnos, tú yendo a Claro, clase de guitarra y yo el ascensor ese que tienes que coger Sí, bajo. eso. Bueno, que por cierto, Por eso en estos la momentos marcha. es impensable. En estos momentos, vamos, Claro. te denuncian por todos A sitios, mí me ¿no? daba pánico de pequeño cuando tenía que cogerlo, cuando era pequeño íbamos a ir. Bueno, para que lo sepan nuestros amigos, era una especie de cajón rodante, Sí, desde la planta -3 hasta la planta 12, que era la última, permanentemente un sinfín, y te tenías que meter sí, pues, en marcha, sí. en Sí, marcha. Y, vamos, te metías ahí la pierna y adiós, pierna, claro. Era una noria. Sí. Una noria. Pues igual la has conocido, no lo sé, claro. Lo mismo, sí. Bueno, yo también era un joven. Cuando se joven acabó, mi padre provinciano. estuvo hasta el final, que fue el 80 y algo, cuando lo cerraron, no sé, 80. Sí, yo me fui en el 78, me parece. Claro. Pero bueno, sí, que yo era un joven provinciano y por tanto muy tímido y no me atrevía a acercarme a los grandes nombres del periodismo. Don Emilio, Don Pedro, Mi Don padre José era muy María. simpático en principio, pero... Bueno, yo pues sí mordía, nada más. Los periodistas de antes también eran muy curiosos, sí. Eran como una especie de personajes de películas. ¿Sí? Una fauna muy curiosa, sí, es cierto. Claro, Sí, yo conocí unos cuantos, sí. Hace poco salía una columna de Pérez Reverte que hablaba de mi padre y tal, porque estuvo en Pueblo también, del Sí, es verdad. Y comentaba así que había, pues eso, que había conocido una fauna ahí muy curiosa, en fin, que ahora hoy en día no podría existir. Bueno, yo conocí al director de mi agencia, que era el padre de Juan Luis Cebrián, Mira. paseado en un carro donde se llevaba el papel a tirar y adorado por la caterva de periodistas que por ahí andaban, ¿no? Una cosa impensable y que desde fuera, seguramente si me escucha alguno, a lo mejor hasta lo niega, pero prometo que era verdad. Ya, bueno, claro. Curioso, sí. Bueno, vamos a centrarnos que También, otro día quedamos tú y yo y charlamos de esto. Entró yo Fernando. Hasta que no me digan, no hablo. Buenos días, Fernando. Yo creo que estás por ahí, ¿no? Buenos días, efectivamente. Hombre, por aquí estoy. buenos días. Sí. ¿Qué tal? Oye, nada, bien, enhorabuena. Llevo escuchándoos y barajando pensamientos desde un poquito después de que entrarais vosotros, porque me había retrasado un poco, pero bueno, estoy por aquí. Muy bien. Perfecto.
Pues nada, si alguien más quiere intervenir, Jorge. Sí, yo concretamente, César, quisiera felicitarte porque a mí particularmente me impresionó tu obra de una forma que no me lo esperaba ni muchísimo menos. La verdad es que cuando vas a un acto de estos y sobre todo cuando uno ignora, pues, o no es precisamente la música contemporánea la que más uno lleva dentro, pues está uno como arriesgándose a qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Lo único que sí que sabía es que por otra parte estaban una serie de compañeros y amigos que estaban colaborando con tu obra, etcétera, etcétera, y con ellos quise estar de alguna manera y al mismo tiempo vivir la gran experiencia que me parecía que era lo que tú habías creado, pero siempre con la expectativa de si me podría o no llenar, me podría o no gustar, etcétera, etcétera, y tengo que decirte que salí realmente emocionado. Bueno. No quiero decir con esto que yo haya entendido la obra, cuidado. He sido profesor de literatura en mis primeros tiempos y yo siempre le decía a mis alumnos, cuando hacíamos comentarios de texto, que la mayor parte de las valoraciones que ellos hacían sobre los textos que teníamos para estudiar o para analizar en aquel momento, que al autor no se le había pasado en ningún momento por su cabeza. Estábamos sobrevalorando probablemente muchas de las cosas que al autor no se le habría ni ocurrido. Yo quiero preguntarte con esto, César, una cuestión. ¿Realmente cuando hiciste esta extraordinaria obra, realmente pensaste en los ciegos o utilizaste a los ciegos como una imagen para de alguna manera trascender a otra dimensión que para mí yo vi claramente en ello y es el miedo a la libertad, el miedo a la soledad, el miedo a la nada? A ver, primero, muchísimas gracias por lo que dices, porque esto de, me estás dando envidia, porque esto de ir a un sitio que no sabes exactamente lo que vas a ver o lo que te van a hacer escuchar y que te interese muchísimo sin tener una idea previa, es maravilloso, es lo mejor de todo. Pasar por un cine, ver algo, esto tiene buena pinta y resulta que te encanta. Esto es fantástico. Cuando ya sabes un poco a lo que vas, de alguna forma vas avisado y el impacto a veces es menor. O sea, que me parece, en fin, fascinante. Muchas gracias. Lo que dices, por supuesto, es verdad. Yo primero, varias cosas que has dicho. Yo creo que un artista hace una obra y la lanza como si fuera un hijo. Entonces el hijo después hace cosas raras que tú no querías o para la gente le dice cosas que tú no sabías. En fin, yo no me siento ni responsable. Yo lo que quiero es que lo que yo hago le sirva a la gente, pues le guste escucharlo, simplemente. ¿Y por qué? Pues no sé, porque le gusta, porque le dice algo, porque tiene una intensidad poética o algo de algún tipo. Y luego hay gente que se dedica en la universidad a estudiar musicología y por qué esto tal y estética, bueno. Pero lo importante es lo otro. O sea, quiero decir que no quiero que la gente, que el público perciba esto o aquello o lo otro. Yo no sé, yo he hecho una especie de poema largo, digamos, de poema largo de música y la poesía pues uno la entiende de una manera y otro de otra. Entonces no hay ninguna a priori. Por supuesto, lo que dices de la metáfora, en algún momento lo comenté en la charla después ahí el viernes. Evidentemente, el propio Metterlink hace una especie de metáfora de lo que somos todos. O sea, todos estamos en un mundo que no entendemos, nos tocamos pero no sabemos lo que somos. Eso lo dicen, bueno, pues eso vale para cualquiera de nosotros. No sabemos ni lo que somos nosotros mismos, ni lo que nos va a pasar mañana, ni entendemos nada, por más que la ciencia nos da muchas respuestas a muchas cosas, pero en un sentido particular de la ciencia, pero filosóficamente no sabemos ni lo que somos, yo diría que ni podemos saberlo, en fin, que es más duro todavía. Entonces, en ese sentido, Metterlink utiliza la ceguera para hacer una metáfora del ser humano, de todos los seres humanos, ¿no? Aparte, luego, como sabrás,
hay un montón de... creo que hay un montón de tesis escritas sobre la ceguera y el teatro. O sea, hay un montón de Buero Vallejo, esto de Metternich, hay un montón de obras de teatro que utilizan el tema. Incluso Buero Vallejo lo hace en 3 o 4, que recuerdes. Pero suele ser una especie de... Claro, si no, a la gente no le interesaría tanto. O sea, aparte de lo que hemos comentado de la experiencia de estar una hora sin ver y todo esto, pero realmente a la gente le toca la obra de... No ya lo mío, pero la obra de Metterlink, porque está hablando de todos nosotros. O sea, no está hablando de los invidentes, está hablando de nosotros que no podemos, por definición, o sea, esto se podría hablar mucho de filosofía, pero por definición no podemos saber lo que somos, porque el conocimiento está para otras cosas, de ciencia, de otro tipo, pero entender lo que somos es imposible. Entonces, esa especie de miedo que tiene el niño pequeño, yo me acuerdo cuando me llegó mucho lo de Carlos Canalejas, porque de pequeño era un niño de muchos miedos y muchas pesadillas. Y recuerdo que cuando me quedaba solo en una habitación, me daba miedo porque pensaba que el mundo se podía desvanecer en ese momento, o podía caer una bomba y mis padres ya no verles más, y de hecho podría haber sido, quiero decir, en fin, claro, eso le ha pasado a mucha gente. Entonces, parece que la realidad se desvanecía en ese momento porque no había un padre o la tele o algo así que te llevaba así. De pronto estabas solo en un cuarto y me daba pánico. Bueno, entonces todo eso es lo que somos los seres humanos, aunque yo tenga 59 años ahora mismo, soy ese niño también y diría que a mucha honra no soy. Bueno, me he enrollado mucho más como siempre, perdón. No, pero lo cierto, César, es que conseguiste una mezcla entre la parte de texto y la parte de música que realmente no creo que sea una obra. Permíteme que te diga que para mí es un obrón. Bueno, se agradece. Desde luego, lo que no sé si se nota, que alguna vez me han dicho, una señora me dijo una vez, mira, no entiendo todo tu música, pero se ve que está muy bien hecho y está muy trabajado. Entonces yo creo que eso se nota, que hay un trabajo de lo que aparece con cada parte de incluso dramático, ¿no? Del tipo de música que está definiendo a los personajes, a las situaciones, etcétera. Dentro de que parece que es todo el rato igual, que es de lo que se trata, puesto que ellos están todo el rato ahí y en realidad no pasa prácticamente nada. Entonces la música quería que fuera muy estática, que pareciera que en realidad no cambia nada, ¿no? Sí. Pero ¿qué sentido tenía, por ejemplo, el sonido de los cristales? ¿Era como sacar al espectador realmente de lo que estaba oyendo a iniciarlo o reiniciarlo otra vez? Bueno, eso es un poco un elemento poético. O sea, en la obra lo único que no es de Metterlink son estos 4 sueños de un libro de Juan Eduardo Cirlot, gran poeta catalán, sí, catalán. Que son los sueños escritos. Sí, sueños escritos así con una cierta, no con mucha gracia, porque era un gran poeta, pero de una forma así muy sencilla. Entonces, yo quería marcar muy claramente algo que es diferente. O sea, y bueno, cuando dices tú, está dormida, no la despertéis. Entonces, en ese momento se escucha esa especie de acorde que cae como hacia un abismo, como cuando te estás durmiendo y parece que se te cae el cuerpo para abajo. Y unos cristales que se rompen como una especie a ver, ¿cómo diría yo? De elemento poético sonoro que luego te está explicando otra vez que va a ser lo mismo cada vez que aparezca el sueño. Aunque no entiendas que es un sueño, entiendes que es otra cosa, que es otro ámbito, que no está en la realidad. Porque de hecho, musicalmente, en los sueños era completamente diferente. O sea, aparecía cualquier cosa, aparece una música hawaiana, aparecen unas risas, aparece una música así, un no sé qué, un sonido de máquinas, tal. Entonces, era efectivamente esto. Por cierto, os contaré el modelo. No sé si habéis visto Belle de Jour de Buñuel. Que Belle de Jour para mí es... Bueno, Buñuel, Belle de Jour no tanto me interesa, pero Buñuel es una cosa fascinante. Y entonces cada vez que esta muchacha Caterina tenía esa especie de soñaciones sadomasoquistas, tal, aparecía, justo antes aparecía por la calle, que me hace mucha gracia porque yo vivo en Sevilla,
un carrito de la Feria de Sevilla así con cascabelillos, o sea, un carro con caballos y tal. Y entonces ese momento era el que empezaba la ensoñación. Entonces eso era un poco mi modelo, decir, voy a establecer una especie de marca ortográfico musical, casi, yo que sé, ortográfica sonora, que diga, esto aquí estamos en otro ámbito. Incluso, y además con mucho cuidado para que cuando continuara la música después de ese sueño, pues fuera lo mismo que hemos dejado justo antes, o sea, continúa como una interrupción. Pero bueno, esto hay gente que lo entiende mejor, otros lo entienden más intuitivamente, como que es otro ámbito. También la voz del sueño se escucha en todos los altavoces a la vez, sin embargo las otras Sí. están cada uno en su lugar, en fin. Pero tampoco es necesario saber, ahora es el sueño, sino que de alguna manera inconsciente uno entiende que está en otro ámbito diferente, que no es realista. Con eso me sirve, vaya. Sí. Es que eso yo creo que es lo que diferencia lo académico del disfrute. Los académicos se dedican a eso, a lo que tú estás comentando, ¿no? El espectador vulgar y corriente, entre los cuales estamos, supongo la mayoría de los que estamos aquí, sencillamente nos dejamos llevar. Y si tú eres capaz de conseguirlo, perfecto. Y si no, pues hemos perdido el tiempo. Así de claro, ¿no? Sí, esa idea de que, perdona, lo que decía antes Jorge, de que tiene que decir, es que imaginas cosas que el autor no ha pensado, bueno, pues estupendo, pero es que a lo mejor tú lo relacionas, estás leyendo un poeta francés y lo relacionas con poetas españoles que ese poeta nunca conoció. Y es que es normal porque la experiencia del espectador Claro, no es nunca la misma que la del autor, obviamente. Cada uno traslada a su experiencia personal la propuesta. Hablando de esto, una cosa fundamental para mí en esta obra es que todo el mundo se imaginara ese río a su manera, ese faro a su manera, a esos personajes les pusiera cara. Claro, quieras que no les ponen cara o les pones un poco de cara. Entonces yo comentaba en una entrevista que es un poco como un libro. Cuando lees, tú estás leyendo una historia y te estás imaginando ese campo de Wisconsin o lo que sea con tu imaginación, te estás imaginando, te estás poniendo colores, estás poniendo todo porque lo estás leyendo. Entonces también tenía ese componente de utilizar esto. Y hablando del tema de los sueños, por lo que me ha preguntado Soledad, a mí me interesaba también una cosa mucho que no sé si he comentado otra vez, que cuando el público está allí en la isla y está escuchando a estos personajes y dicen que hay un faro y el faro está ahí, a 3 kilómetros, etc. Pero cuando estamos en el sueño, que están hablando de otra cosa, de que cae una estrella del firmamento y la cojo con mis manos, ¿dónde está? ¿Estás dentro de tu cabeza? ¿Estás fuera del teatro? Eso me parecía muy interesante. O sea, ¿dónde te colocas entonces? O estás ahí mismo también y te estás imaginando, pero en todo caso la imaginación es de otro tipo, no naturalista en este caso. Claro. Pues por eso te decía yo de iniciar y reiniciar. O sea, era una cosa... Bueno, un poco, efectivamente, sí. Sí, un poco como, claro. Sí, a mí... No, ¿puedo hablar? Sí, habla, por supuesto. Vale, pues a mí precisamente lo de los sueños, bueno, me pareció especialmente fascinante porque esa especie de subrayar o de, bueno, el momento, sobre todo, bueno, hay un momento que es cuando estamos diciendo lo de la estrella que cae y la cojo con mis dedos. Es que yo no sé cómo lo hicisteis, pero es que hay algunos instantes de verdad que es que bueno, en general la atmósfera es total y absoluta para mi modo de ver atemporal, estás fuera, estás en otra dimensión todo el tiempo y luego los sueños ya es como más allá todavía de donde estás, más allá. Y los sueños me gustaron especialmente, me gustó todo, pero lo de los sueños me pareció absolutamente mágico. Y bueno, a mi modo de ver se notaba muy bien porque, claro, la voz en vez de estar en el lugar que estaba, da igual quién lo hablara, estaba por todo y entonces era un cambio, vamos, yo lo percibí perfectamente. Claro, y tenía como un pequeño efecto también de eco y tal, o sea, que era diferente, era como si estuviera en otro espacio. Sí, y bueno, lo de los sueños a mí me pareció especialmente mágico, pero mágico, la verdad.
Bueno, oye, pues muchas gracias. Hay una cosa interesante. Silvia y yo nos enamoramos de los sueños, ya estamos de acuerdo. A ver si un día os hago una fotocopia de... A ver si coges todos los sueños y nos los hace y haces una obra con los sueños, puramente. Fíjate que ese libro lo tengo desde que tenía 20 años. Pues ya lo puedes ir soltando. Vamos, siempre compartiendo. Siempre he querido hacer algo con él y por fin he hecho algo, pero bueno. Una cosita, César, vamos a ver. No sé si te han hecho esta pregunta, pero ¿de dónde viene el título? El título viene de uno de los sueños que dices tú, es lo contrario. Sí, bueno, pero a ver, es que la composición... Vale, pero no te enrolles. No, que voy por otro camino, que es lo que te comenté el otro día. A ver, parece ser, yo es que no lo sabía tampoco, me enteré así de retruc. Sí. Parece ser que la composición, es decir, la propia composición de la obra de Cirlot, en los 88, por ser el 88, es una espejización, digamos, de la numerología. No sé exactamente, pero por eso parece ser que Cirlot se centró en la cuantificación de 88 sueños exactamente, ¿no? Pensaba que venía un poco de eso. Él era un poco esotérico en ese sentido. A mí eso me interesa, pero bueno, no soy tan, digamos, no soy de otra manera. Y otra observación que yo había hecho, bueno, ya la comenté en la sala, me parece, el otro día, un poco. De alguna manera se quedó eclipsado, o yo pensé, no lo sé, porque probablemente cada espectador, evidentemente, como hemos comentado, tenemos nuestra propia percepción y nuestra propia apreciación, sobre todo con el tema de la contemporánea, que no hay mucha gente que, bueno, que estemos acostumbrados, digamos, a... Se te entrecorta, Fernando. ¿Se me entrecorta? No, yo lo escucho bien. Sí. Puede que sea a ti, Silvia, porque a ti sí que se entrecorta. A ti sí que se entrecorta, lo siento. Yo se escucho bien a los dos. No, decía que en principio que quizás había quedado eclipsado el impacto, digamos, de la búsqueda que tú has conseguido digamos, de la angustia, de hacer sentir la angustia con la oscuridad que se ha provocado en los espectadores, etcétera. Se ha quedado un poco eclipsado, digo, la personalización, la caracterización de cada uno de los personajes, que efectivamente, como comentabas un poco, Maeterlinck, digamos que va metabolizando, de alguna manera, las diferentes tipologías en cada uno de los ciegos, en la percepción diferencial femenina, que es mucho más sensible, en contraste con el ciego uno rudo que bueno, yo tengo hambre, yo sé cuando tengo hambre cuando tengo que comer y cuando es tarde y tal, no sé, ¿no? Pero de alguna manera no sé si hubiera ayudado un poco una caracterización musical de alguno de los personajes, o por lo menos establecer alguna temática distintiva a modo de la ópera, digamos, wagneriana, en relación a cada una de las figuras. No sé si te has planteado esto. No, pero eso está, lo que pasa es que está de forma más sutil. Si lo escuchas 2 o 3 veces conmigo, yo te digo, mira, o sea, tú, en concreto, tú eres el clarinete 2, Silvia es el violonchelo, Soledad es la viola. Sí, en un principio sí lo vi entrar, pero luego hasta no vi que había una temática concretada en eso, ¿sí? Hasta eso llega, lo que pasa es que claro, no es muy evidente, quiero decir, porque si no sería muy fácil comparar. Cada vez que habla Silvia toca violín. No, ya, no. Está mucho más entremezclado. Tampoco, no, claro. Pero sí que está está todo el tiempo hasta el final, o sea, después de que descubren el cadáver y todo esto ya se diluye todo. Sí. Nada de eso. Yo tuve una experiencia hace como 4 años o así, hubo una puesta en escena en el Centro Dramático Nacional en el Valle Inclán, de una versión de la trilogía de la ceguera de Maeterlinck, y justamente cuando se presentaba Los ciegos... Perdona. ¿Qué trilogía es esa? Bueno, otras 2 obras más de Maeterlinck. Sí, hay una, sí, efectivamente. Son 3 obras, Los ciegos y las otras 2 no recuerdo las otras 2, pero sí, eran 3. Sí, son 3 obras en uno. Eso es, sí, esa es otra. Eso es. Bueno, pues cuando se representaba a Los ciegos y sin previo aviso, se hizo la oscuridad total en la sala. Yo percibía a mi alrededor, los 6, 8, 10 espectadores que tenía, la inquietud creciente. Esto cuando acaba y se movían demasiado en el asiento, etcétera. Aquí en tu propuesta, digamos que ellos ya iban advertidos. Claro. Te ponen, no, mira, te vamos a dar esto, te lo pones para que no veas tal. Pero aún así,
Sí, sí. Aún así, No, pero, José Miguel, se estaba... pero lo otro fue Yo vi tremendo. O sea, gente yo que sí vi que se cómo la gente movían, se la ponía verdad. nerviosa. Sí, Lo sí, vi, no se vamos. ponen, sí, sí. O sea, aquí igual, lo que pasa, Sí. quizás si quieres en menos medida, pero yo sí detecté que igual. O sea, No, hombre, pero es muy buena idea lo de pagar de pronto. En fin, no hay que... Está muy bien. No, en fin, yo tengo una amiga que vino el domingo, se tuvo que salir al principio porque estaba agobiadísima, luego entró otra vez. Dijo, perdona, pero es que estaba agobiada. Digo, bueno. Por cierto, no sería verdad eso de que habían aparatos de visión nocturna para los... No me lo creo. No, no, es que eso ha quedado, es que en principio íbamos a hacer, bueno, yo llevo muchos años, en principio iba a hacer una música mucho más sencilla y los músicos se la aprendían de memoria Uh-huh. con el audio y tal. Y esto, al estilo ciego. claro, no, Sí. pero tenía muchos músicos muy buenos que decían, sí, sí, sí. Claro, lo que pasa es que era muy complicado porque tenías que tener la grabación del audio un año antes, por lo menos. Y entonces, con esa grabación y esos tiempos, tú pones la música de memoria y bueno, es ir repitiendo a lo mejor mucho más repetitivo de lo que he hecho al final, pero pues podría ser. Y después pensamos en que los músicos tuvieran una especie de capucha con una tablet y bueno, era una cosa... Pero al final hicimos esto porque era mucho más fácil que saliera bien la música. Si haces eso al día siguiente te detienen. Sales en la prensa pero por detenido. No, hombre, no. Estuvimos pensando con la tablet y una Se especie de hacen muchos capucha experimentos hoy día, José Miguel. que va hasta los ojos y entonces los músicos ven la tablet. Está muy alto el umbral. Y entonces en ese caso sí que los espectadores entrarían con gafas de, o sea, el acomodador con gafas de visión nocturna. O sea, yo lo que quiero hacer, lo que pasa es que esto ha sido tan extremadamente difícil llegar hasta aquí que no os podéis imaginar que llega un momento que dices, vale, lo que sea. Pero Yo si ya quiero hubo hacer, dificultades hace muchos años, César, acuérdate claro, que lo prohibieron precisamente por el tema de seguridad, ¿no? claro. Sí. No, si esto está relativamente, yo sé que se hace, pero está prohibido, digamos, no poner salidas y tal. Y no sé qué iba a decir, que se me ha ido, no sé. Ah, bueno, sí, que yo quería, que solo he hablado con bastante gente, videntes y invidentes, que la gente entrara sin ver nada ya y les sentaras en el sitio sin ver nada. Que no es tan complicado, lo que pasa es que, bueno, es todo tan... Y luego otra cosa que quiero hacer, si lo hacemos en algún otro sitio que parece que se va a hacer, otra cosa que estaba en el proyecto original es que cuando aparecen los 4 sueños hay un olor que le identifica a cada sueño. Wow, Pero eso ya dije, mira, no Pues puedo... eso debe ser interesante. qué Claro, chulo. entonces eso digamos que haría que se cerrara más sobre sí mismo cada sueño, ¿no? Sí, Pero bueno, yo ahí le veo el peligro de la excesiva concreción igual. César, en ese sentido sí que yo creo que queda más abierto así de esta sí, forma. bueno, puede Queda ser, completamente pero al albur, digamos. No yo digamos que lo que hacen los de teatro, que he aprendido de los de teatro, es que estrenan la obra en Murcia, con todos mis respetos para los murcianos, y cuando llevan 6 meses van a Madrid. Y entonces la Claro, obra ha cambiado sustancialmente de la primera. sí, Entonces, sí. claro, ir Bueno, pero añadiendo cosas, probando cosas, quitando cosas, en fin. Mm. Y bueno, si luego se pueden mejorar, pues estupendo. Hombre, yo Pero como entonces intérprete el soy... público que vaya a un sitio o a otro, perdón, el público que vaya a un sitio a otro no verá la misma obra. O sea, la misma obra sí, pero con Sí, diferentes cosas. Bueno, este es el teatro, eso es lo vivo, pero ¿no? bueno, así es la vida, yo qué sé. Claro, Yo no. cuando, por Hay, ejemplo, La fotografía es cuando- una cosa antinatural, que no existía nada. Y aún así la claro, fotografía, tú ves la misma fotografía 10 años después y tú eres otro, y la fotografía ha cambiado porque tú eres otro que la mira. Tú ya no eres aquel de hace 10 años. O sea que yo bueno, cuando estuve en Chile la primera semana teníamos un vestuario, pero ya actuando, actuando. Y cuando se paró esa semana, las directoras a otra persona y a mí nos cambiaron parte del vestuario, a otra persona le quitaron texto, a otra persona le daban más luces. O sea, en realidad la primera semana era una obra de teatro y la segunda semana Pero a mí me parecía casi, hombre, no, la esencia estaba, pero muy, muy transformada y mucho más, a mi modo de ver, mucho más acertada. O sea, que eso lo deben hacer constantemente. Pero eso tú, esta obra, ¿cómo la ves tú, César? ¿Como obra de teatro o como ópera? eh, ópera ya te No han se dicho sabe. alguna yo música. he dicho ópera hablada por fastidiar, Sí, básicamente. sí. Para que digan, no, si no hay canto no es una ¿O ópera. teatro cantado por seguir fastidiando más? Claro, como me gusta Me mucho encanta. Vicente Huidobro, que tiene la famosa Horizonte Cuadrado, que por cierto es el título de mi anterior ópera, Horizonte Cuadrado, que es de Vicente Huidobro.
Pues horizonte cuadrado, pues es imposible. Pues ópera hablada también, pero está. Entonces, ¿sabes qué pasa? A los periodistas, si le dices teatro musical, no le engancha igual. Si dices ópera hablada, parece mucho más interesante, aunque sea lo mismo. Más Y difícil, bueno, por lo menos. pero da igual. O sea, quiero decir, Forma parte de esa provocación, ¿no? Porque otra cosa que le veo a la obra que me encanta es bueno, esas distintas capas que uno se queda en la superficie, como me dijo una amiga y dijo, pues es que yo no os reconozco, yo las personas ciegas no hablan así y tal, se quedó en esa superficie, o cuando entras en profundidad y estás viendo pues la parte filosófica, ¿no? hombre, Entonces, a mí me encanta esa provocación que tiene la obra que mueve a todo el mundo, o sea, al que le gusta, al que no le gusta, nadie sale indiferente. Y para mí eso forma parte del arte, claro. hombre, es un poco duro también, ¿eh? Es fundamental, bueno, no sé, pero... Entonces que habrá gente que no le guste por duro, habrá gente que no le guste porque tiene derecho a que no le guste. Y bueno, lo que, Sí. de todas formas, lo que dices de ir ajustando la obra está bien, porque así un año después a los que les gustó pues van a verla otra vez y tal, porque ya ha cambiado. O sea que bueno, mira, pero vamos, para mí, a mí me parece una práctica que he aprendido de los de teatro, que, hombre, igual que si se hace una obra mía de orquesta, si se hace 3 años después, pues igual la retoco, cambio cosas, una parte que pensaba que era así, pues en el ensayo digo, no, esto se hace de otra manera. O sea, eso es la gracia de que estén las cosas vivas, la Claro. idea museística. O sea, antes decía la fotografía o el disco es una cosa totalmente inhumana, ¿no? Ahumana. O sea, lo Estática ahí. humano es que siempre, perdón, que siempre cambie cada interpretación. Un actor cada día es diferente y un museo cada día es diferente, aunque haga la misma obra, incluso aunque tenga la misma idea de la obra, pero la va a hacer diferente porque somos humanos. Ahí está la gracia. Entonces, todo lo que sea ir dándole vueltas a cosas, yo soy muy maniático, además de trabajar con los músicos, de esto un poquito más piano, esto un poquito más no sé qué, esto un poquito y nada, y otra vez, y entonces volver otra vez. O sea, gente que ha tocado mi música, la ha grabado, la han tocado estupendamente, y 2 años después lo tocan y digo, no, pero vamos a quedar y ensayamos y vemos a ver cómo está. Y bueno, porque me parece que es lo bonito de mi trabajo. En fin, yo intento hacer que lo que hago llegue de la manera más intensa posible y no simplemente, bueno, esto se grabó ya, pues ya quedó y tal. A mí lo que quedó me da igual. No, porque se sigue creando, ¿no? Nunca se acaba. En realidad es como que pinta un cuadro y nunca da la última pincelada. Bueno, sí, bueno, pero ya haces otro también. O sea, quiero decir, puedes dejar ese y hacer otro, pero en realidad es casi como si continuaras. Entonces, Tenemos dos, perdona Fernando, ahora continúa si no te importa. Tenemos 2 fragmentos, no sé Julio si puedes compartir. He conseguido dos pequeños fragmentos, casi bueno, uno del final del todo, que hubo una pausa hasta que la gente empezamos a aplaudir, ¿no? Y anteriormente, pues Y otro la pequeño. gente no se enteró cuando acabó. ¿Sabes quién es el que aplaude primero, no? Claro, exactamente. Lo ponemos un momento, Julio. Vale, Julio. El día que no vaya yo no aplaude nadie. César, tú fuiste el primero y yo la segunda. Ah, mira. Claro, Porque yo esperaba que vosotros alguien... no sabíais, iba a decir, vosotros sabéis también que vais a saber. Por eso, como te Bueno, tenía delante y vi que sabéis podías, cuándo dije, acababa vale. el texto, claro, eso sí sabéis. Sí, yo también. Yo estaba esperando pero yo estaba pendiente como de tu señal, porque digo, el único que sabrá será él. Y en efecto, claro. Está bien. Fernando quería decir algo, ¿no? Sí. Bueno, ya casi se me ha olvidado. No, decía que la configuración nueva, que podría ser muy distinta en tanto en cuanto, porque una de las dificultades que yo me he encontrado ha sido que digamos, como intérprete, no tenía la música en absoluto presente. Claro, ahora ya sí la tengo. Entonces ya es otra cosa. Es una, digamos, es un
es un añadido, ¿no? Que pertenece, digamos, a la digamos, a la inspiración, Sí, claro, claro. ¿Os al- acordáis que a estuvimos la pensando caracterización del... en poner alguna obra mía parecida y al final no hicimos? Sí, no, yo Claro. estuve escuchando varias, pero claro, no sabía cuál. Vamos, yo conozco varias obras tuyas al final, pero realmente lo que no sabía era cuál exactamente era la que marcaría más o menos la pauta de cercanía, ¿no? Con la ópera en sí. Yo, perdonad un Sí. momento, me gustaría preguntarle, dado bueno, que se ha visto en Madrid y en Andalucía, ¿cuál es el futuro de la obra? ¿Si se va a exportar al resto del país o Pues incluso en eso fuera de estamos, España? en eso estamos. Hombre, la idea es que una vez que está hecho es mucho más barato que cualquier obra vamos, no que cualquier, pero que cualquier obra de 12 músicos, director y nada más, pues que cualquier ópera que tienes que llevar escenografía, vestuarios, cantantes, personas, tal. Entonces esto es mucho más sencillo. Entonces estamos en ello, sí, tengo la idea. Hombre, antes de la pandemia lo tenía bastante claro de moverlo fuera, etcétera. Pero bueno, ahora está todo muy raro. Pero bueno, parece que vamos a normalizar y como ya está más o menos, aunque hagamos retoques, pues voy a intentarlo, claro. A partir de a ver qué pasa después del verano, si las cosas se normalizan. Ya me están, justo antes de la pandemia iba a dar un curso en Trento, en el Conservatorio de Trento, y ya me lo están diciendo otra vez, que para octubre, noviembre, tal. Y digo, bueno, o sea que parece, ese tipo de cosas parece que se va normalizando. Entonces, bueno, sería lo suyo, claro, vamos a hacer. Además es producción del Teatro Maestranza, que también ellos pueden hacerlo en otros sitios a través de ellos, tienen convenios con otros teatros, etcétera. Entonces, Y en Madrid, porque se ha quedado muchísima gente sin verla, que quería verla porque se acabaron las entradas. sí. ¿No habrá para otoño posibilidad en Madrid? Bueno, ellos tienen que decir un poco, ¿sabes? Yo seguiré hablando, no sabes, no sabes. A veces pasa eso, ¿no? Con muchas obras, ya yendo al teatro puramente, pues eso, que después de hasta una semana en cartel y vuelve después de tantos meses porque mucha gente se quedó sin verla. Ojalá funcione el boca a oreja esto y haya mucha gente que quiera verla, claro. Pero bueno, yo voy a intentar desde luego hacerlo, claro, esto se trata de hacerlo muchas veces. Aparte, lo que sí os puedo contar, aparte de los nervios, lo mal que lo he pasado, etcétera, que esto es lo que quiero hacer, o sea, más que conciertos, más que venga la Filarmónica de Berlín y toquen mis obras, me interesa, qué bien, tocarlas, perfecto, pero a mí lo que me interesa es hacer este tipo de formato de teatro musical que he hecho otras veces, esto de Horizonte Cuadrado, que era más convencional, etcétera. Pero me interesa mucho más que los conciertos y llega mucho más al público, evidentemente. Yo me llevo toda la vida intentando que vaya gente a los conciertos y ahora resulta que estaba todo vendido, pagando. En fin, los conciertos son gratis. No, pero es que no vienen 20 personas, 50 personas, es que no viene nadie. Y tal. Entonces, bueno, para mí, y aparte me gusta el teatro muchísimo y es el formato que me interesa. Y creo que modestamente he creado en esta obra en concreto y otras ideas que tengo un formato que no es simplemente hacer una cosa de teatro musical con música y unos señores hablando ahí de Macbeth o lo que sea y ya está, sino que he hecho una propuesta donde la puesta en escena está íntimamente relacionada con la propia obra y con la propia música, etcétera. Una propuesta, yo le llamo un mecanismo teatral, hay que crear un mecanismo teatral y entonces ese mecanismo es el que sirve para hacer tal obra. Si hubiera hecho una obra de Jardier Porcela, por ejemplo, que me gusta mucho por otra parte, con este mecanismo pues sería una estupidez. Pero digamos que crear la manera de hacer algo sencillo de hacer, porque esto es muy sencillo comparado con una ópera. Tengo un amigo que está estrenando estos días, que estaba el domingo, por cierto, un amigo compositor, Jesús Torres, que está estrenando en el Matadero una ópera sobre Max Schaub y tal. Y claro, pues a poco que hagas, cada 3, 4 cantantes, escenografía, luces, tal, una pequeña orquesta, pues desde el punto de vista de la producción es mucho más difícil de mover. Entonces esto sí que lo vamos a mover y supongo que lo vamos a conseguir mover. Sí. Seguro. Yo quisiera, Bernabé, para nuestro público, para nuestros escuchantes de Punto Cero,
que sería también interesante antes de decir adiós a César Camarero, pues el que los participantes que hoy tenemos aquí con nosotros nos comentaran brevemente, aunque fuera, qué sintieron ellos a lo largo tanto de la grabación de la obra como después cuando tuvieron oportunidad de disfrutarse a sí mismos. Pues nada, adelante. Bueno, pues yo, por ejemplo, cuando César nos empezó a comentar, estaba un poco descolocada y se me ocurrió, porque dijo, si pudieras poner la voz más grave y tal, y se me ocurrió durante una semana hacer escalas así un poco hacia abajo para intentar ganar graves, a ver si eso mejoraba un poco el tipo de voz que él buscaba. Y me divertí mucho. Luego, cuando hicimos la grabación, yo estaba bastante preocupada porque no sabía exactamente qué quería él, aunque él nos lo explicaba, pero es siempre la experiencia y sin embargo la grabación la disfruté muchísimo, estuve muy tranquila, escuchando a César creí que lo comprendía y lo disfruté y luego escuchándome, pues la verdad que me salí bastante de mí, o sea, estaba escuchando a todos los compañeros y me metí en esa atmósfera, no estaba ni en mi voz ni en la de ningún otro, sino en la totalidad y por supuesto en la música, que era lo que yo no conocía. Y yo llegué al teatro absolutamente, llevaba 2 días emocionada porque tenía una intriga y unas ganas de ver qué había hecho César con eso que habíamos grabado, que cada uno lo había grabado de forma independiente y cada uno era como hablar cada uno consigo mismo, no con el resto de compañeros. Entonces era para mí totalmente una novedad y una sorpresa. Y la verdad que sí, fue una sorpresa y me encantó. Por cierto, Esa- perdón, creo que eso ha quedado bien porque yo tenía mucho miedo cuando me dijeron tienes que grabar de uno en uno y pensé que era un horror, luego pensé que podía ser interesante, pero creo que ha funcionado muy bien, como que cada uno está en su mundo y no escucha casi a los demás. sí. Sí, bueno, a mí me pasó un poco también eso, es decir, viendo, digamos, el personaje que me había caído en Lead, pues nada, simplemente me metí en el personaje en cuestión y como no tenía otros mimbres con los que hacer el cesto, pues los hice con los que tuve. Y ya está. No, la verdad es que mi participación, pues no sé, yo la sentí bastante tranquila. Con todo y que en realidad lo que sí me pasó fue que tuve un pequeño problema de vías respiratorias el día de la grabación y me cabré bastante, pero bueno. No se nota nada, ¿eh? No se nota, vamos, Sí, No. yo sí me lo noté, sí me lo noté porque, Bueno. bueno, no tenía la posibilidad, la inflexión de la voz no la tenía al 100%, tenía algún tipo de nasalidad y tal, que no, yo sí me notaba, pero bueno, porque está bien, es verdad que estoy ya, bueno. muy acostumbrado a escucharme y estoy acostumbrado a saber qué doy de sí, ¿no? Como instrumento, digamos, pero la verdad es que sí me dejó un poco intranquilo eso, pero bueno, al final luego después, cuando estuve grabando y tal, ya fui viendo que tampoco era demasiado, no iba demasiado lejos la historia, pero bueno, bien. Y luego, pues eso, lo que constaté fue que efectivamente me quedé corto en muchas situaciones, en muchas inflexiones, por mor de no conocer la música y no simbiotizar, digamos, con la música y con el ritmo, digamos, en sí, ¿no? Sí, yo soy Alba, que era para, bueno, para felicitaros a todos y bueno, aprovechar mi intervención porque yo hice el casting con César, lo que pasa que, bueno, no estaba fuera de Madrid y además en otro sitio grabando, en un sitio que no había internet, o sea, que no conseguí, que no tenía yo el internet como debía, ya entré nerviosa pero vamos, que me hubiese gustado bastante participar en esto y a ver si hay más proyectos futuros así porque, bueno, pues creo que es una iniciativa bastante interesante y felicitaos a todos. Que por cierto, perdona Alba, que me acuerdo perfectamente de ti y además te puede decir Bernabé, que no sé si se ha ido, que dije, no, esta chica es perfecta. Lo que pasa es que, bueno, parecías como problemática, que no querías, que no sé qué y tal, y dije, incluso así me parece interesante, pero
Pero bueno, sí, que a ver si hay otra ocasión. Desde luego, para mí el trabajo con vosotros ha sido una cosa fascinante. Me gustaría, vamos, tengo ya cosas, es que quiero descansar y no quiero pensar en nada, pero me vienen ideas de posibilidades de hacer cosas en vivo incluso, que sería otro tipo de cosa, claro, porque aquí tenía que ir medido con la música y no se podía hacer haber hecho esto en vivo y que estuvieras en el sitio, pues era una cosa muy complicada. Pero sí me gustaría hacer alguna cosa más, desde luego. Siempre, además las cosas son como son porque no pueden ser de otra manera por circunstancias que a veces hasta desconocemos y que no podemos ni saber ni controlar. Sí, pero... No, pero el tema del vivo sí que es interesante, César, ¿eh? No, eso es súper interesante. Lo que pasa es que hay que plantearlo de otra manera. O sea, esto estaba planteado medido y entonces no. Y aparte que fuera con muchos músicos y ningún actor, porque entonces, claro, si haces una cosa con 3 músicos, pues entonces lo puedes hacer con 4 o 5 personas en vivo. Actores, y logísticamente Sevilla, Madrid, no sé cuántos y tal, es un claro, o sea, que esto... Pero, o sea, este proyecto era así desde el principio, digamos, pero que hacer alguna otra cosa sería fascinante, vamos. Pero un mixto, es decir, por ejemplo, hacer un ensayo y grabar en un ensayo, es decir, si no en las funciones en sí, representarlo en vivo, sino grabado como estaba, pero en lugar de grabarlo, digamos, en un estudio aislado aparte y uno a uno, pues grabarlo en un ensayo, es decir, hacer un ensayo y hacerlo podría ser. No, pero a mí me gustaría hacer en vivo. Factible. ¿No? Sí, no, claro, pero... Con músicos afiliados que hay... Lo digo por menor complejidad, pero sí. Tenemos ahí una lista de músicos. Y hacer escucha, y hacer que de verdad la gente no vea nada en ese momento. Ahí sí que apagar la luz, claro. Pero bueno, es que me pongo a pensar, prefiero no darle la cabeza. No, yo lo que pasa es que me resultaba bastante complicado lo que tú dices de no hacer teatro, sino simplemente hacerlo natural, hacer como que no estoy diciendo nada, pero que a la vez estoy diciendo mucho, ¿no? Entonces me resultó la experiencia bastante gratificante porque creo que entonces pude sacar algo que yo tenía que no sabía que tenía. Y eso me gustó mucho, simplemente, y además yo me dejaba guiar por ti, porque ya sabes, cuando me decías, repíteme esto, no te preocupes, es que yo soy muy maniático, y yo te decía, no, tú repítemelo las veces que te dé la gana, porque realmente el trabajo es así. Entonces, desde el principio tuve la disposición de dejarme, o sea, de dejarme llevar por la persona que me estaba dirigiendo en todo momento. Y eso sí, una vez que la persona me dijo, esto me vale, la responsabilidad mía se acabó. Entonces, pues bueno, la verdad que fue muy, muy interesante, porque yo cuando había hecho teatro alguna vez, pues había hecho teatro, pues como dices tú, con la voz es un poco, pues eso, ¿no? Impostada y tal, y eso me ha servido para luego, cuando yo he hecho una obra de teatro, coger al personaje y hacerlo como yo quiero. No como, o sea, dentro de lo que es el personaje, pero no sujetarme a eso de, y dice que tal y que cual, y no, eso no. Entonces, pues me gustó la experiencia, simplemente. Soy Juan Carlos León Saá y quiero que me disculpen porque esta mañana no me fue posible participar en la reunión que se sostuvo. Decir pues que me he sentido muy complacido, contento de haber participado en el grupo dirigido con talento y un gran tesón por César Camarero, a quien, claro, agradezco bastante por la oportunidad que me ha brindado de poder aportar algo. Pues nada, queridos amigos, me despido enviándoles un fortísimo abrazo a todos y espero reencontrarme alguna vez, ¿no? Para seguir disfrutando de vuestra compañía y mi reconocimiento al excelente trato que han tenido mis compañeros conmigo. Hola, soy Carlos Canalejas y lamento no haber podido estar en esta reunión y simplemente pues no me ha sido posible, pero me ratifico en todo lo que expresé en la presentación de esta ópera de César. Bueno, pues yo ahora me estaba fijando en lo que César decía. Es verdad que la escucha, que a veces la practicamos poco, porque pensamos que si no decimos nada, falta algo. Tenemos que aprender a escuchar.
cuando yo oí esto por primera vez, sentí cosas varias, que además las comenté con César cuando estábamos ensayando, pero yo ahora he vuelto a sentirlas, ¿no? Es después de un viaje que te imaginas bonito, ¿no? Es un encuentro con la fragilidad. Yo, cuando decían eso de no, es mejor que nos quedemos sentados, me vino sin saber por qué una experiencia que tuve un día. Yo iba solo a un lugar que iba a ir por primera vez, aunque ya había aprendido a ir, pero nunca lo había hecho solo, y de pronto pensé, no, es mejor volverme a casa, porque me voy a perder y no sé ir. O sea, y al final dije, no, tú tienes que ir porque sabes ir. O sea, a mí me ha tocado mucho con las cosas de la infancia, con mis noches de pesadilla, esa voz neutral. Me he sentido incluso extraño a mí mismo cuando me he escuchado. Digo, he tenido sensaciones diferentes ahora, aunque son muy parecidas a las que compartía ensayando. Y estoy agradecido y contento por haber podido participar en esto, que cuando nos ofrecen ocasiones y nos eligen, siempre traspasamos puertas diversas en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues nunca sabes de lo capaz que eres hasta que alguien te puede dar la oportunidad de verlo, ¿no? Sí, todos sabemos que nos empoderamos, tenemos multitud de recursos, pero cuando alguien te dice a verlos, ¿no? Pues ahí también te encuentras un poco con tu fragilidad, ¿no? ¿Y cómo lo haré? Y lo sabré hacer. El miedo es aparte, ¿no? Porque el miedo incapacita, pero la fragilidad, yo en mi vida me he encontrado en estos últimos años con bastante frecuencia con ella, entonces uno se hace consciente, ¿no? Porque una cosa es saber y otra cosa es ser consciente de las cosas. Bueno, porque para mí así en ese sentido es un gran éxito. No sé lo que pensará José Miguel de todo esto. Yo lo que pensaba ya lo dije. Y yo No, me pero quiero acerco decir que para mí es un gran éxito no haber caído en el teatro ese que detesto. O sea, a mí me gusta mucho el teatro, pero detesto el teatro también, como me gusta la poesía y detesto mucha poesía. No, la experiencia es novedosa, Entonces, sin ningún que tipo de duda, ¿eh? que no parezca... O sea, al principio cuando empieza Antonio y dice, ¿estás por ahí? Que parezca que es uno del público casi, que está hablando con un amigo que está por ahí. O sea, una cosa totalmente normal. Entonces, en ese sentido se puede criticar, se puede decir que es mejor, que es peor, se puede decir muchas cosas. Conseguiste lo que buscabas. Pero caer en esa cosa... el otro día estaba hablando, por cierto, con Antonio de la Torre, que es amigo porque casualmente vamos con los niños al mismo colegio, aquí en Sevilla, y nos vemos a la salida del colegio. Y me comentó, y nos estuvimos hablando de lo que está haciendo en Radio Nacional, que está haciendo Los Santos Inocentes, una ficción sonora, y es todo un poquito, y con gente muy buena. O sea, él es muy bueno, Sacristán es muy bueno, pero un tono demasiado teatral, ¿no? Y escucho muchas de las que tiene la SER, de las que tiene Onda Cero, que algunas están muy bien, pero... Y Radio Nacional es que hacen unas cosas de música estruendosas, muy exagerado también, el sonido que ponen y todo, pues si salen los caballos. Cuanto más mayor intento ser respetuoso. O sea, a mí me gusta esto, al que le guste otro tipo de teatro, sí, es otra manera. otro tipo, y estupendo. Sí, no nada que ver. No sé si os comenté la otra vez, si lo he comentado porque lo comento siempre, una película de un tío así de mi edad que se llama Fresnadillo, una peli que se llama Intacto, que salía Max von Sydow, que para mí es uno de los grandes actores de todas las épocas, hablando un poco en español, un poco en inglés, y prácticamente no actuaba, o sea, no hacía nada más que decir, con las manos en los bolsillos, y era impresionante decir, joder, este tipo, o sea, que ha hecho todo, que ha hecho con Berman, con el otro, tal, y era impresionante, pero es que digo, si es que no hace nada más que decirlo, o sea, pero lo dice de una manera impresionante. Entonces hay una línea ahí que estoy contento de no haber... Incluso la gente se espera que los actores hagan eso. Entonces, cuando no hacen eso, o sea, yo amigos me decían, hombre, pues está bien porque ya me esperaba que iban a hablar así. Y bueno, en fin, eso para mí casi es de las cosas más importantes, de haber, desde mi intrusismo de compositor haciendo esto, haber conseguido por lo menos que, bueno, a mí me gusta cómo está, pero por lo menos que no haya eso, esa teatralidad así fea, en fin. Que por supuesto entre una cosa y otra puede haber muchos matices, como decimos, tampoco, en fin, no es blanco y negro, pero bueno, no me enrollo más.
Pues chicos, de verdad, muchísimas gracias César, José Miguel A vosotros. y el resto A de los vosotros. italianos y los invitados. Y ya sabéis que aquí tenéis estos micrófonos para cuando queráis. Estaremos en contacto nuevamente, César. Abrazos para todos. Cuando queráis, Venga. hacemos lo que sea, porque a mí, teniendo tiempo, me interesa muchísimo. Dinamita.